Hola, 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 ¿cómo estás? Soy Joel Pérez Crisanto. Con mucho gusto nuevamente aquí contigo en esto que he denominado 20 días, 20 lecciones. Te agradezco que estés el día de hoy conmigo una vez más. Te saludo aquí desde Zapopan, Jalisco, en México, en mi casa. Aquí, bienvenido seas. Te agradezco infinitamente por estar aquí, por platicar, y aunque sea virtualmente, ¿verdad? Para estar en esta interacción que es muy importante para mí y lo que yo quiero aportar hacia pues todos ustedes. Así es que bienvenido seas. Y hoy voy a hablarte en el día número 10 de esto que he denominado, dije, 20 días, 20 lecciones. Nuestro día 10 es cuenta historias. Y bien, pues para esto vamos a adentrarnos a la parte pues que tiene que ver con el tema. ¿A quién no le gusta escuchar historias? La verdad es que somos fanáticos de escuchar historias, de historias sobre todo si no son nuestras, si son de alguien más, generalmente nos atraen más. El hecho de tener historias que escuchar siempre va a ser como un aliciente para poder interactuar con una persona. Mantener la atención y estar generando empatía siempre tiene que ver o siempre tendrá que estar a lo mejor anclada por una historia. Y bueno, pues las historias precisamente te tendrían que usar como un elemento para nosotros poder empezar a incorporarnos a la captación de audiencia, de poder conquistar un nicho, hablando ya de términos de marketing, un nicho de mercado, una audiencia específica o principalmente hacer el contacto con las personas casi desde frío. En una situación donde no conoce a la persona, bueno, siempre generar una historia va a ser algo como elemental. Y bueno, pues las historias son una forma de transportarnos hacia una dimensión distinta mediante el relato. Obviamente que captamos la atención de las personas y ellas siempre nos van a dar su atención porque están interesadas y tienen esa inquietud de saber más, de conocer, de ver qué pasa. Es muy normal, ¿verdad? Cuando alguien te dice, ¿sabías qué? O ¿qué crees que me pasó? ¿Te cuento algo? O sea, nos ponemos así como alertas, ¿no? Las antenas alerta y nuestra atención inmediatamente va dirigida hacia esa persona. Así es que tú tienes que usar esto como un elemento, un recurso para poder llegar a más personas. Las historias son fundamentalmente, digamos que esa forma de poder vincularte con una persona, la conozcas o no, y siempre, si es a través de una anécdota, una experiencia, un testimonial o algo por lo cual nosotros podemos asegurar que aprendimos algo o nos dejó una lección, pues va a ser muy enriquecedor para las demás personas. Así es que las historias tienen que formar parte ya de tu cúmulo de herramientas en este mundo de querer emprender. Ahora bien, bueno, pues para muestra un botón, ¿verdad? Porque contar una historia, pues también tiene su chiste. Hay también varios elementos que considerar, hay técnicas, hay modelos para poder definir cómo contar una historia, pero en realidad lo que necesitas es hacerlo de la manera más natural, como si estuvieras contando algo que te acaba de pasar en la calle y que llegues con tu familiar y le dices, oye, ¿qué crees que me pasó? Y entonces donde empieza toda la incertidumbre de, "Bueno, cuéntame, ¿qué más hay, no? Bueno, pues así pasa, lo tienes que hacer así, sencillo, práctico, como si estuvieras platicando con una persona que conoces de toda la vida. Y así es como se da el relato de tu historia hacia los demás. Y solamente cuida que sea algo que, pues, que tengas certeza de que sucedió, o pues si no sucedió y es como una leyenda, un mito que también puede ser, bueno, pues entonces nada más considerar que pues no sea algo totalmente fantasioso. También hay historias de este tipo, pero en realidad las que nos gustan más son aquellas que sí tuvo un protagonista y que las vivió. Así es que ese tipo de historias son siempre mucho mejores. Así es que te voy a contar una historia, así, hablando de las historias, ¿verdad? Pues mira, ahí una vez, cuando yo trabajaba en campo, yo soy biólogo de profesión y yo trabajaba en campo y me tocó hacer recorridos a través de un proyecto que tuvimos para monitorear algunas plantas en campo que son plantas en peligro de extinción y bueno, pues tenía un estudiante que eh,
pues, parte de su proyecto era ir a una comunidad, a un lugar específico en una localidad en Oaxaca para poder medir las plantas. Entonces, cada mes teníamos que regresar a medir las plantas y poder tomar el registro del crecimiento de las plantas que se habían llevado ahí. Era un modelo de reforestación, era una práctica de reforestación que pues el estudio incluía poder medir cómo esas plantas se estaban adaptando y cómo iban creciendo para poder recuperar esa población de la especie que se estaba trabajando. Y bueno, pues resulta que uno de esos meses ya habíamos avanzado en el estudio de estar cada mes recorriendo el lugar, tomando medidas y pues regresar a gabinete para poder hacer la captura. Pero resulta que es uno de esos meses, que fue más o menos a la mitad del periodo, era un periodo de un año lo que duraba el estudio, tuve que ir yo solo a medir las plantas porque no se presentó el estudiante y pues tuve que irme, pedí autorización y entré al lugar donde tenía que ir a medir y bueno, pues caminé solo hasta el lugar donde iba yo a medir los ejemplares. Obviamente tenía que subir, trepar por el cerro y tomar la medida de la planta, anotar su registro, su clave y poder hacerlo uno a uno hasta que yo terminara. Y pues resulta que una creencia de las personas en esa zona es que debemos siempre tener o procurar solicitar permiso a la madre tierra para poder hacer una actividad dentro de ella. Y esa vez, no sé si fue coincidencia o por lo que haya pasado, pero justo ese día que yo fui, no, no hice esa reverencia, ¿no? Pedir ese permiso como lo habíamos hecho en los meses anteriores. Y yo entré, hice la medición de las plantas, empecé por las de más arriba, después fui bajando y de buenas a primeras me resbalo en una de las peñas. Era una caída como de 2,5 metros de alto, desde donde estaba yo parado, y era caída vertical y tenía que sostenerme porque me fui, o sea, literalmente pisé y me caí. Entonces fui cayendo sobre la laja de piedra y resulta que no pude meter más que las yemas de mis manos porque pues, no había por dónde agarrarse. El instinto te hace luego pegarte a la pared y quererte agarrar. Y yo metí las yemas de las manos, que era lo único que podía, y fui bajando así en vertical y hasta que llegué al puerto. O sea, fue un pensamiento de aquí acabé, ¿no? No sé hasta dónde voy a caer, hasta dónde voy a caer. Y fui bajando y por suerte mía, caí dentro de un cúmulo de roca que sirvió para que yo apoyara mis pies y no pude agarrar con las manos. En realidad simplemente caí así en seco y me sostuve. No me moví más y logré acomodar mi cuerpo para poder salir de esa peña. Pero cuando volteo a ver mis manos estaban todas ensangrentadas porque tenían, pues, todo, te imaginas, todo lo que yo recorrí con las manos sobre la piedra y mi peso, pues hizo que todas mis yemas se dañaran, se lastimaran y sangré prácticamente de las 10 yemas de la mano. Y bueno, pues yo asustado tuve que salir como pude de la peña, llegué hasta un lugar donde pude ya sentarme, revisarme y pues el dolor era intenso, pero era más mi adrenalina, todo ese impacto que yo había vivido porque pues estaba ahí solo y así que mis manos prácticamente estaban inmovilizadas porque era un escurridero de sangre y tenía que pues, actuar, ¿verdad? Entonces lo que hice fue lavar mis manos con agua, solamente tallar, frotar y entendí, para mí fue una enseñanza que en verdad quizá me había faltado pedir permiso a la madre tierra para poder entrar a ese terreno y poder hacer mi trabajo. Y bueno, pues moraleja, ¿verdad? Que hay creencias, costumbres que hay en algún lugar específico, en este caso donde yo estaba haciendo el estudio, y pues era una práctica que se tenía que cumplir y yo así lo vi, como que tenía siempre que hacer la reverencia antes de entrar al campo a poder hacer el estudio.
Así es que, pues, lección aprendida. De ahí en adelante, en todos los meses, tuvimos que hacer esa reverencia para poder entrar a trabajar. Bien, pues como ves, es una historia simple, sencilla, que no acabó en desgracia, pero me dio mucho aprendizaje y eso me ayuda mucho a que pues piense en que hay muchas cosas importantes que debemos considerar cuando vamos a actuar. Y así sea algo tan tradicional, siempre es un aprendizaje. Así es que pues te invito a que reflexiones sobre tus historias también y que cuentes alguna, aquella que te haya pasado, aquella que te haya ocurrido y de cuál hayas tenido enseñanza. Muy bien, pues tener una historia siempre va a ser elemental, así es que no digas que no tienes historias, porque historias hay en todos lados, las historias del día a día, del camión, de tu vehículo, del trabajo, de tu familia, de aquello chusco que te pasó, lo divertido, lo triste, lo nostálgico, todo cuenta y siempre va a haber un momento para una historia y siempre va a ser un recurso para que te pueda dar a ti esa confianza con las demás personas. Así es que aquí te dejo 4 elementos importantes de las historias. Y bueno, antes de decírtelo, pues como siempre, la recomendación es que si te gusta estos videos, esta información, le des me gusta, le des like, manita arriba, lo compartas y te unas a la discusión poniendo tu comentario porque estaré muy atento para poderlo responder. Así es que, pues ahora sí, van los 4 elementos de lo que nos dan por beneficio las historias, contar historias. Y el número 1 es que influyen directamente en nuestras emociones y reviven nuestra mente, ¿sí? O sea, esos momentos que hemos vivido que coinciden o que, con los cuales nos identificamos. Así es que nuestras emociones van a ser importantes porque se despierta también junto con el que te lo cuenta o si tú lo estás contando vas a transmitir ese estado de ánimo y vas a revivir un momento quizá en esa persona con la cual se va a identificar. Por eso es importante la historia. El número 2 es que influye en nuestras ideas y nuestras creencias. Finalmente vamos construyendo esas creencias a lo largo de nuestra vida y se van dando también por los momentos que hemos vivido y esas historias que hemos vivido. Así es que contarlas te va a hacer revivir el momento y te va a permitir conectar nuevamente con esa experiencia que viviste. Puede ser buena, mala, no lo sé, saca provecho siempre a la historia y evita que sean momentos tristes, que te hayan dejado algo negativo. Eso se puede abordar pues, ya desde otro vista más psicológico, pero en el afán de impulsar la parte de emprendimiento es que utilices las mejores historias para que generes ideas y vayas construyendo creencias a favor de tu proyecto. El número 3 es que las historias, pues generalmente están relacionadas al ser humano. ¿Sí? Es algo inherente al ser humano. El ser humano desde los antepasados ha contado historias, ¿sí? Ya sean pinturas rupestres, en jeroglíficos, en manuscritos, en pues, todas aquellas procesos o esquemas o cualquier tipo de elemento que nos haya dejado registro de una historia, ya habla de que algo estaba pasando en aquellos antepasados. Y bueno, pues se vuelve precisamente algo importante para poderlo relatar en el futuro. Y el humano, si no tuviera historias, pues sería un ser parco, simple y pues no tendría casi sentido la interacción, ¿verdad? Por eso la interacción está muy estrechamente relacionada con las historias. Así es que no pierdas esa calidad humana de contar también las historias. Y el número 4 es que generan persuasión y empatía. Si una historia, dijimos entonces, puede lograr conectar con la historia de otra persona o con el sentir de otra persona y eso hace que tú tengas un estrecho contacto y que generes esa confianza con aquellos que te están escuchando. Así es que la historia va a ser un elemento importante para que tú generes la empatía y construyas un proceso de relación que afiances con confianza y que hagas perdurar también esa interacción con las personas. Así es que cuenta historias porque eso te va a dar muchísimos adeptos. Muy bien,
Pues bien, si te gustó este video, te invito a que le des like, que compartas, que comentes, que me dejes tu análisis, tu opinión, si te está ayudando, si te impulsa, si te da interés, si has aprendido algo, pues déjame en el comentario, que para mí es muy importante, y nos unamos juntos a la discusión. Así es que, y si tienes una historia, pues cuéntamela y pon ahí en los comentarios, la puedes escribir y pues podemos interactuar también para comentar la historia. Bueno, pues te invito para el día de mañana. Tenemos nuestra próxima lección, que es la lección número 11, donde voy a hablar de un tema muy especial que se llama Gestiona tus actividades. Y va a estar dedicado a las personas que no saben hacer agenda. Así es que te invito a que lo veas para el día de mañana. Pues, por mi parte, no me queda más que agradecerte, como siempre, que has estado aquí, que hayas dedicado parte de tu tiempo y que pues sigamos interactuando juntos. Por el momento es todo y te deseo lo mejor. Hasta la próxima.